Debo dar las gracias en primer lugar a la dirección del museo por la invitación que me cursó en su momento para hoy estar aquí hablando de un tema relacionado con el mismo, ¿no? Las adquisiciones, ¿no? Y a su director por darme voz en esta casa en la que he trabajado tanto y a la que quiero tanto, ¿no? Una voz que ha estado silenciada durante muchos años, por otra parte. Hablar de las adquisiciones requiere previamente o hablar sobre adquisiciones o plantearse la posibilidad de adquirir requiere un previo conocimiento del museo, pero no un conocimiento rápido, provisional, indiscriminado y tal, sino profundo, un conocimiento que se adquiere pues a base de años o previo, momentos previos a hacerse con la dirección del museo, a llegar a la dirección del museo. Y es de lo que vengo a hablar, ¿no? O sea, del porqué de las adquisiciones que se hicieron en estos años que ocupé la dirección y recordar un poco lo que yo me encontré cuando llegué aquí, ¿no? Recibí un museo exclusivamente limitado a un edificio, el edificio llamado Colegio de San Gregorio, ¿no? Además de otro edificio en el que nos encontramos, el Palacio Villena, que se había integrado dentro del Museo Nacional de Escultura, pero que en ese momento, pues durante un breve tiempo, se había convertido en almacén del Colegio de San Gregorio, y cuando llegué, pues estaba en obras, pero en unas obras paralizadas, además, ¿no? Por motivos de la empresa que había quebrado y también porque no se tenía muy clara la idea de qué hacer con este edificio del Palacio de Villena, ¿no? O mal llamado Palacio de Villena, ¿no? No se sabía qué destino se podía dar a los espacios, para qué podía servir, si para exposición permanente, para exposiciones temporales, o lo que se acariciaba desde el principio, que iba a ser un gran almacén visitable, un posible almacén visitable, ¿no? Yo cuando me marché en el año 2008, y vamos a poner marché con comillas, pues entrego al Ministerio y a los que me han seguido un Villena completamente rehabilitado y en uso, en funcionamiento, con exposiciones nacionales realizadas aquí y con un montaje temporal de las colecciones permanentes del museo a la espera de que se concluyera la instalación de las mismas en el colegio de San Gregorio. Entrego un San Gregorio terminada la obra e iniciado el montaje de las colecciones hasta las salas de Juni, incluidas estas, ¿no? Y preparado el montaje de las siguientes, ¿no? Y sobre todo entrego un museo que había crecido extraordinariamente en sus contenidos, ¿no? Además de haber crecido también en sus dimensiones, se había adquirido, y estamos hablando de adquisiciones, la Casa del Sol, se había adquirido la iglesia de San Benito el Viejo, se había construido una sala provisional, permanente todavía, destinada a la escultura procesional. Se había conseguido un convenio con el ayuntamiento para utilizar una gran nave en el Pinar de Antequera como almacén de objetos que era imposible almacenar en la Casa del Sol, que se convierte en ese momento en almacén temporal, ¿no? Y se había adquirido por parte del Ministerio un palacio en Ciudad Rodrigo, el Palacio de los Águila, en el cual llevamos a cabo su reforma integral y su preparación y disposición y acabado para convertirlo en subsede del Museo Nacional de Escultura en Ciudad Rodrigo. De acuerdo con la política que hasta ese momento estaba llevando a cabo y que todavía está en el aire por parte del Ministerio,
de crear subsedes de museos nacionales en distintos puntos de la geografía española. Por ejemplo, el Museo del Prado, con una subsede en Ávila. El segundo capítulo lo iba a protagonizar el Museo Nacional de Escultura, con una subsede en Ciudad Rodrigo. Un palacio que había adquirido la Caja Duero, la Caja... ¿Perdón? Sí, Salamanca y Soria, y que cede al Ministerio para la disponibilidad que quisiera tomar con ese palacio, y pensó precisamente en destinarlo a su sede del Museo Nacional de Escultura. Eso es lo que yo entrego, y es lo que algunas de esas realizaciones han continuado, y otras, como la decía Rodrigo, se abortó, aunque nadie ha explicado los motivos ni el destino que se iba a dar a ese edificio, y desde el museo tampoco se hizo nada por mantener esa subsede. Bien, dicho esto, pues pasamos a entrar en el contenido de las adquisiciones, ¿no? El museo, todo museo debería de tener un plan estratégico, ¿no? No escrito, nunca materializado en un papel, por discreción, sobre todo por discreción, en el que estuvieran señaladas las líneas de ampliación o de crecimiento de sus colecciones, pensando en sus carencias y pensando en las necesidades de las colecciones que tiene cada uno de los museos, ¿no? Pero el otro componente de sentido común es que para adquirir hay que tener dinero, por una parte, dinero que no tienen los museos, porque no manejamos o no manejan fondos destinados para adquisiciones, puesto que el capital está en manos del Ministerio de Cultura o de Educación, o de como se llame en cada momento, pero sí debe tener otro potencial humano o inteligente para posibilitar adquisiciones desde otros métodos que no sean la mera entrega o el intercambio económico por una pieza, ¿no? Debe de conocer colecciones, debe de conocer el mercado, debe conocer el mundo de los anticuarios, de las subastas, debe asistir a las ferias nacionales y, si es posible, las internacionales también, y estar al tanto de aquellas obras que están en manos de particulares y pueden caer su destino final en un museo o en una colección nacional. Hay que tener dinero y hay que tener también ese otro tipo de habilidades y estar despierto con las orejas muy abiertas para llegar a conseguir esas posibles donaciones, legados testamentarios, daciones de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a entrar aquí en las fórmulas de adquisición, puesto que ya las conocerán ustedes de sobra, y se va a tratar de ello en otras intervenciones, ¿no? Pero yo me limitaría solamente a indicar que entre las posibles fórmulas de adquirir está la toma de decisión por parte de los museos, ¿no? El expresar sus intereses, ¿no? Al Ministerio, ¿no? Todo esto es pura teoría, ¿no? Los propietarios, los negociantes, los ofertantes de obras de arte generalmente no van a ofrecer las obras a los museos, ¿no? Por la sencilla razón, porque ellos se mueven por el olfato, ¿no? Del olfato de dónde está el dinero, ¿no? ¿Dónde está el dinero? El dinero está en el Ministerio, y es al Ministerio al que ofrecen habitualmente sus obras. Alguna ocasión lo pueden ofrecer a un museo, ¿no? Pero normalmente lo ofrecen al Ministerio, porque saben que en el Ministerio hay una junta, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Obras de Arte,
que es la que después decide proponer al Ministerio la adquisición de obras, ¿no? Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Ahí es donde está lo sustancioso de la operación a la hora de plantearse adquisiciones. El museo puede querer el oro y el moro, vamos a decirlo así, puede querer tener obras fundamentales, secundarias, interesantes, que completen la visión que pretende dar, etcétera, etcétera, pero naturalmente muchas de esas obras no salen así por arte de Birlibirloque o la colocan en la puerta de la calle para ofrecérsela al director respectivo, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene que estar muy en sintonía con esta junta de calificación o de valoración. Y naturalmente lo ideal, lo idóneo, es que el museo esté representado de alguna forma en la junta de calificación, ¿no? Vamos a simplificar así el título junta de calificación, ¿no? Yo aconsejaría al director Alejandro que tratara de luchar por estar en la junta de calificación, o al director de cualquier museo, porque es ahí donde se bate el cobre y donde se llegan a las soluciones finales, a la hora de adquirir. El museo puede proponer, la Junta puede valorar esa proposición, pero hay muchísimos intereses encontrados, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido del concepto, en esa Junta, ¿no? Hay representantes de los museos, hay representantes de la Biblioteca Nacional, hay dos grandes museos muy representados, que son el Prado y el Reina Sofía, que durante muchísimos años eran los que se llevaban el grueso de las adquisiciones, hasta que eso fue cambiando paulatinamente en la composición de la Junta de Valoración y Calificación, ¿no? Y claro, pues ahí cada uno va, y está Hacienda, por supuesto, también representada, que es la que suele mandar en la Junta de Calificación a la hora de valorar y de decidir, etcétera, etcétera, los dineros. Y por eso la explicación en gran medida de lo que creció nuestro museo en estos años, pues fue debido a que yo he permanecido en la Junta, y me molesta hablar en primera persona, pero fue así. Yo, cuando ocupé la adjuntía de la dirección del Museo del Prado, pues fui nombrado también, incluso antes, miembro de la Junta de Calificación. Y vine a estar, no sé si fueron 15 o no sé, años en la Junta de Calificación, ¿no? Y lógicamente, pues en esa junta se ve todo, absolutamente todas las peticiones que llegan de España o de fuera de España, de venta, de oferta, pues se contemplan ahí. Y ahí viene el tira y afloja entre todos los miembros de la junta, con criterios naturalmente de racionalidad, de seriedad, de pundonor, en todo. Naturalmente no hay ninguna crítica que yo pueda hacer a la Junta de Calificación, ¿no? Por lo tanto, el director, la dirección de los museos tiene que tener un estrecho contacto, debería de tener un estrecho contacto con la Junta de Calificación. Y sería todavía más preferible que estuviera representada. Afortunadamente hoy el Museo Nacional de Escultura de alguna u otra manera está representado por Manuel Arias, que durante muchos años ha sido subdirector de esta casa y siempre va a mirar con muy buenos ojos las posibilidades que se oferten al museo. No estoy hablando aquí de chanchullos, no estoy hablando de chalanería, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de raciocinio, de seriedad y de conocer las colecciones, en definitiva, para hacérselas ver también a los otros miembros de la Junta de Calificación y al propio Ministerio, para que vea la posibilidad, la oportunidad de adquirir determinada obra que viene a completar o viene a enriquecer las colecciones del Estado depositadas en cada uno de los diferentes museos.
Por eso no debe de existir un plan estratégico de decir yo quiero comprar un Juni, 4 berruguetes y 2 alcillos porque eso completa ya nuestra colección. Eso no va a salir nunca, no va a salir nunca, por lo tanto es absurdo tenerlo escrito. Pero sí tener un guión mental para decir, y unos márgenes de actuación, de decir, bueno, aunque no tenía previsto comprar esto, pero es una oportunidad que no había pensado, pero que debemos de aceptar. Y viene al caso esto, recordar que incluso antes de estar yo en el museo, al frente de este museo, pues estaba en la Junta ya y vi la posibilidad de adquirir una obra tan singular como fue la silla del obispo de la Catedral de Plasencia, ¿no? Que está hoy en la primera sala de ese museo. Y no era criterio de la dirección en ese momento del museo adquirirla, ¿no? Había muchas sillerías ya en el museo y no venía a cuento, ¿no? Y toda la Junta decidió, dice, no, estaba en Alemania, además, era recuperación de patrimonio para España, y la Junta, en contra del criterio, de la opinión de la dirección de este museo, adquirió esa pieza y hoy es pieza singularísima y capital, además, desde el punto de vista iconográfico, artístico, etcétera, de la colección medieval de nuestro museo. Por eso no hay que empecinarse tampoco en decir, no, esto no lo quiero, no puede decirse que no se quiere una cosa, aunque no esté dentro de tu propio criterio. Tampoco se puede decir, bueno, se han comprado piezas de relleno y tal. Nunca son de relleno, siempre hay que darlas una utilidad. Por eso lo que se compra y lo que se adquiere por parte del Estado y que va destinado a un museo debe de salir pronto a las salas, buscando una disculpa, la que sea, no hacer grandes exposiciones de todas las adquisiciones que se han hecho en determinadas fechas, sino de irlas trufando, mezclándolas con la colección para darlas un sentido, no el sentido de todo esto ha adquirido el Estado, no, es adquirido determinada pieza por esto, porque cuando se juntan todas, dicen, bueno, ¿y qué criterio tiene esto? No, vamos a particularizar el criterio en relación con esa pieza que se adquirió en determinado momento. Entre 1996 y 2008, pues vengo a hablarles de cifras, ¿no? Bueno, solamente para que quede claro, ¿no? Se compraron unas 70 piezas en compra directa, a través de los distintos sistemas de ofertas, de subastas o de otro tipo de forma de adquisición. Se adquirieron mediante donación 9 piezas. Entraron 2 legados al museo y se produjo un decomiso y se consiguieron 2 reasignaciones. En total, 82 piezas. 82 piezas que no suena a nada, ¿no? Que poco, ¿no? En tantos años, que poco, 82 piezas, ¿no? Claro, me gustaría saber los que han adquirido otros museos en esos años, ¿no? Pero sobre todo es que, claro, solamente pensando en que el Belén tiene 184 esculturitas humanas y 57 de animales, pues ya no es una pieza, el Belén no es una pieza, igual que la sillería de San Benito es una pieza, pero serán 60 o 100 sitiales, ¿no? O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las donaciones, y me gustaría que se tuviera esto en cuenta, pues fueron hechas por la Asociación de Amigos, hoy convertida o reconvertida en fundación, ¿no? En fundación. Pero también quiero citar dos donaciones de particulares, la de doña Matilde Pera de Jordi y la de Ignacio Pacheco. Y esto me gustaría, que fue algo que iniciamos pero que no llegamos a concretar, que se hiciera, que hubiera una placa, que hubiera no en la cartela, sino que hubiera un listado, ¿no? Un elenco, como hacen los museos internacionales, de donantes del museo, porque eso es un atractivo, es un enganche, un punto de enganche, pues a lo mejor tratando de adular al posible
al posible donante que su nombre figure en tal museo, ¿no? Porque decidió vía testamentaria o en vida donar al museo. Los nombres de los donantes deben estar siempre presentes como signo de reconocimiento de la institución o del ministerio. Y aquí se puede hacer, hay miles de sitios para hacerlo, para colocar esa placa. Además son personas, estos dos que he señalado, que nosotros ni conocíamos, ¿no? O sea, que fue una cosa caída del cielo y luego tratado con simpatía hasta el punto de que se pudo adquirir el sepulcro de los Avellaneda gracias precisamente a este señor citado, a don Ignacio Pacheco. El decomiso, pues saben ustedes lo que es, la actuación policial, el rescatar un bien evadido del país, de la nación, y asignarlo a una colección estable, a un museo, ¿no? Y eso tiene relación también con los conocimientos que se generan o que se deben de tener en el museo, ¿no? Gracias al conocimiento que teníamos de una pieza, pudimos indicar a la Guardia Civil y a los Carabinieri la procedencia, el origen de un calvario interesantísimo, muy importante, contemporáneo de Juni, que había salido de España de forma fraudulenta y que estaba en Italia. Y había sido producto de un robo. Pero la Guardia Civil y los Carabineros estaban convencidos de que era moderno, porque había sido pintado, había sido repintado y parecía una cosa de plástico, ¿no? de un tamaño tremendo. Y hoy está depositado por el museo en el lugar de donde fue sustraído, en la diócesis de Palencia, en la localidad de Astudillo. Y en cuanto a reasignación, esas dos piezas de reasignación, una del Museo de Artes Decorativas y otra del Museo Arqueológico Nacional, pues quedaron mancas las reasignaciones, porque yo pretendí, sin éxito, hay que recordar también los éxitos y los fracasos, de que se reasignaran al museo pues las tres piezas que tiene depositadas el Museo Nacional del Prado, aquí en este museo desde la creación del mismo museo, ¿no? El Cristo yacente, la Magdalena de Pedro de Mena y el Cristo de Luis Salvador Carmona, ¿no? Pero el Museo de Artes Decorativas fue muy generoso, cediendo la titularidad de la obra al Museo Nacional de Escultura de un Pedro de Mena, y el Museo Arqueológico Nacional también lo fue con la Santa María Egipciaca. Sé que posteriormente algún otro museo, el Cerralbo, también hizo eso mismo con este museo. El enriquecimiento o las adquisiciones también se pueden contemplar desde el punto de vista del levantamiento de depósitos, ¿no? Y aquí nosotros hicimos dos importantes levantamientos de depósitos. Uno fue el magnífico Calvario de Antonio Moro, que estaba depositado y olvidado en Toledo, en el Museo de Santa Cruz de Toledo, desde que se celebró una exposición dedicada a Carlos V y no se volvió a reclamar. Está firmado por Antonio Moro como pintor de Felipe II. Es un cuadro que procede de Medina del Campo, de un convento de Medina del Campo, y era lógico que estuviera aquí, en un museo donde nosotros queríamos reconstruir el mundo de la corte, la presencia de la corona en nuestra ciudad, con obras capitales como las que tiene el museo. Y esta era una pieza importantísima para reclamarla. No costó, por supuesto, vencer la oposición de la dirección de Santa Cruz, de Toledo, pero se consiguió finalmente y hoy está aquí. Y también conseguimos la recuperación de dos retablos que estaban también olvidados, no porque no supiéramos dónde estaban, sino que no pintaban absolutamente nada, en el santuario de la Gran Promesa de Valladolid, el Santuario Nacional de la Gran Promesa, dos retablos de Gaspar de Tordesillas,
que estaban repintados y destinados a otros santos que no eran los originales, y que los originales estaban aquí, los alabastros de Cambrai y de todos estos flamencos, y conseguimos traerlos aquí. También es cierto que para no dañar el culto, vamos a decirlo así, del santuario, pues depositamos otros 2 retablos, un retablo rococó que no aportaba gran cosa a nuestras colecciones y un retablo barroco que estuvo en la escalera secundaria del museo. Por lo tanto, eso es otra forma de crecer y de aumentar las colecciones, el levantamiento de depósitos. También es cierto que se hizo algún otro depósito más. No se integraron en la colección estable del museo, pero sí pasaron a formar parte de nuestros depósitos, y que deberíamos de ejercer de vez en cuando una actuación sobre ellos para recordar que están asignados a nuestra colección y que yo sepa no se han reasignado. Que se consiguió en mi dirección fue el apostolado del Greco, procedente de la colección del Marqués de San Feliz en Oviedo, que siempre estuvo en Oviedo, es cierto, siempre estuvo en Oviedo, y el retrato de Jovellanos, el asturiano Jovellanos, pintado por Goya. Los dos se adquirieron mediante el sistema de dación de deuda tributaria al Estado por parte de compañías asturianas. En ese momento el ministro, no me acuerdo de qué ministerio era, Álvarez Cascos, pues era asturiano, naturalmente, ¿no? Y dijo, no, esto hay que llevarlo a Asturias otra vez, ¿no? Pero se puso una condición, el Ministerio de Cultura puso una condición, que tenían que estar asignados a un museo estatal. Y el museo estatal de cabecera era el Museo Nacional de Escultura. Podría estar perfectamente aquí durante un tiempo el Goya, de vez en cuando, con motivo de alguna exposición. Hay más Goyas en Valladolid, Goya estuvo en Valladolid en alguna ocasión, etcétera, etcétera. Hay muchísimos retratados por Goya que trabajaron aquí en Valladolid, que fueron de la Chancillería, etcétera, etcétera. Son ideas que yo propongo para que de vez en cuando el Goya asturiano esté aquí, por lo menos en nuestra ciudad, ¿no? Y finalmente la última adquisición que ya se concretó, pero que surgió de una iniciativa nuestra, fue traer aquí a Valladolid la colección de reproducciones artísticas, ¿no? Eso fue un escrito, un informe que elaboramos y remitimos al museo que tengo aquí, para que no quede duda, es que salió la idea desde aquí, del museo, porque ningún otro museo de España quería hacerse cargo de esa colección. Ni el Museo Arqueológico Nacional, que era el otro implicado, ni el Museo de Artes Decorativas, que era el otro implicado también en este tipo de colecciones. También es cierto que ahí tuve que cambiar el propósito que yo tenía destinado para la función pensada para la Casa del Sol, La Casa del Sol no es la Iglesia del Sol, o sea, volvemos a la ceremonia de la confusión, ¿no? O sea, la Casa del Sol es una iglesia, el palacio no existe, en fin, una cosa extraña lo que se hizo ahí, ¿no? La Casa del Sol estaba previsto como un gran centro nacional, para el estudio de la escultura, que debía de salir de aquí, de Valladolid, con fondos fotográficos, fondos documentales, y becarios, especialistas, conferencias, etcétera, etcétera, para que Valladolid se convirtiera realmente en lo que estábamos haciendo, en un verdadero museo nacional de escultura. Eso cambió radicalmente, o acabaría cambiando, porque iba a ser destinado a la colección de yesos. Me parece estupendo, porque incluso pensamos hasta en el color que se podían dar a las paredes de las salas de la colección de yesos del museo adscrito al nuestro. Finalmente llegaron y finalmente están aquí, aunque no en su totalidad. Pero incluso pensamos que no deberían de estar
durante mucho tiempo más en Madrid, sino que teníamos la posibilidad de crear un gran almacén en el jardín, en un almacén subterráneo debajo del jardín del museo de 2 o 3 pisos. Todo eso estaba pensado creando un jardín en altura, que fuera creciendo un poco como existe en Oporto, en unos mercados que están tapados por un jardín, para que los edificios terribles que están ahí en la Rondilla pues no se vieran en su totalidad como se ven actualmente, sino que fueran tapados parcialmente por ese jardín en altura y debajo o detrás estuviera el Museo de Reproducciones. Bien, esto es lo que vamos a ver rapidísimamente porque no quiero robarle el tiempo, no sé qué hora es porque no he traído... ¿Cuánto me queda? Bueno, pues en 10 minutos vemos unas cuantas imágenes. Disculpa que habías hablado en la presentación que sin duda está ya. No sabes cuánto va el programa. Vale. Bueno, pues entonces, tranquilidad. No me quiero extender yo en otras cosas. Lo que sí que quiero recordar son las obras estelares, ¿no? Que se han adquirido en estos años y con las que yo me atrevería a decir que se cambió, como titulo en esta conferencia, el rumbo del museo. Piensen que el museo nació como Museo Nacional de Escultura, así lo decidió la Segunda República y me parece muy acertada esa denominación, igual que el Museo Nacional de Pinturas es el Prado, ¿no? Y el Museo Arqueológico Nacional es el Prado. Pero llegó la guerra, llegó la posguerra y curiosamente cambió el título y se llamó Museo Nacional de Escultura Religiosa Policromada, de madera policromada, ¿no? Después empezaron a avanzar los años y empezó a denominarse Museo Nacional de Escultura Policromada. Después se llamó Museo Nacional de Escultura de Valladolid, o sea que la escultura de Valladolid, ¿no? Y llegué yo y dije, no, este es el Museo Nacional de Escultura, Valladolid, porque hay que darle una ubicación, pero el punto es fundamental. Estamos reconociendo que está hospedado, albergado por una ciudad que es la nuestra, que es el origen, la génesis del museo, y hay que reconocerlo, pero no de Valladolid. El Museo Nacional no es de Valladolid, el Museo Nacional es de toda España, ¿no? Ese es el concepto. Y llegamos al momento clave y hubo un inteligente director general de Bellas Artes que decidió llamar a este museo Museo Nacional Colegio de San Gregorio, con lo cual fue la ceremonia de la confusión. La ceremonia. Pues la gente se preguntaba, bueno, vamos a ver, o sea que es un colegio aquello, pero se va a hablar de San Gregorio, del canto gregoriano, de la música, ¿de qué se va a hablar? Y fue tremendo, duró un año, me parece, esa etapa, 4 años, ya no me acuerdo. Bueno, pasa para mí ya muy rápido el tiempo. Duró 4 años, pero la cordura llegó un momento con el cambio de gobierno. En ese momento vino una nueva dirección al ministerio y dijeron, bueno, y aquello coincidió curiosamente, absurdamente, ridículamente con el 75 aniversario de la creación del Museo Nacional de Escultura. Yo le dije a aquel señor, es como si la Coca-Cola, para celebrar el centenario, cambia el nombre a la marca. Bueno, pues se cambió el nombre de la marca y se hizo un daño profundo. No, ya vamos a hablar del tema económico que aquello representó, sino de la marca, Y todo era por una cuestión ideológica, porque había que borrar el título de nacional a todos los museos. El título de nacional a todos los museos, como si eso no lo hubiera creado la República, además, o sea, una cosa absurda, ¿no? Bueno, afortunadamente ha vuelto a ser Museo Nacional de Escultura. Curiosamente, también hay que decir que la ciudad no se movilizó, no dijo nada, ni las autoridades, ni nada. O sea, fue una que salvo 2 o 3 cartas que aparecieron en el periódico, nadie dijo nada. Es una ciudad pasiva en este sentido, en muchos aspectos culturales,
Y eso quedó patente también con el cambio de denominación y la falta de interés por parte de la ciudadanía hacia ese cambio de interés. Con estas obras que se adquieren en estos años, cambió radicalmente la marcha del museo, la orientación del museo. De ser un museo exclusivamente de los pasos procesionales, sí, vamos al museo donde está la Semana Santa, ¿no? O sea, todo estaba focalizado por la Semana Santa, ¿no? El tema de la pasión, el tema del dolor, de la sangre, el tema de lo terrible, ¿no? Entonces quisimos dar que no soy solo yo, es su dirección y son los conservadores que estaban trabajando en ese momento conmigo, algunos de los cuales están hoy todavía en el museo por su juventud y otros ya nos hemos jubilado, ¿no? Había que darle un cambio, había que buscar obras que llamaran poderosamente la atención. Al Museo del Prado, estando yo ahí, se ofreció ya la posibilidad de la adquisición de un fabuloso Belén napolitano. Y eso quedó ahí en mi cabeza, ¿no? Hasta que surgió la oportunidad de volver a tocar a la puerta de los propietarios, con motivo de unas navidades, etcétera, etcétera. Pues fuimos con el... Todo esto no lo hice yo solo, lo reconocí toda mi vida, ¿no? Tuve también aliados importantes en el propio ministerio, ¿no? La Secretaría de Estado, los directores generales, etcétera, etcétera. También lucharon por este museo porque se dieron cuenta, o les hicimos darse cuenta del interés, de la importancia que para toda esta región y sobre todo para la escultura en España tenía la cantidad de posibilidades que tenía este museo con el obrón que se estaba haciendo y con el obrón que se iba a rematar, ¿no? Porque claro, mientras estuvo en obras este edificio, pues el otro estaba en marcha, pero con ganas de expandirse, ¿no? Tenía un almacén tremendo en la parte de lo que hoy es el jardín, con piezas importantísimas allí guardadas, ¿no? Sin posibilidad de exposición, ¿no? Al haber salido de aquí, de los almacenes de aquí. Pero ¿qué iba a pasar con este museo, con este edificio y con el otro cuando se pusiera en marcha una vez rehabilitado? Pues iba a crearse un gran museo, pero si además teníamos la Casa del Sol y teníamos la Iglesia de San Benito el Viejo, pues aquí había que dotarlo esto de contenidos y de actividades, ¿no? Y eso es lo que pusimos en marcha también, ¿no? Y la posibilidad de adquirir ese Belén pues fue un cambio total, ¿no? Para el museo, para la ciudad y para el belenismo incluso, el belenismo de nuestra ciudad que resucitó, que nunca había estado muerto, pero que en ese momento fue un aldabonazo, ¿no? Fue un contrapeso para el belenismo tradicional, traer la imagen de Nápoles, de Italia, aquí. No pudimos comprar la totalidad de aquel Belén napolitano que estaba en Madrid, porque los propietarios se negaron a venderlo en su totalidad. Y aquí debo de decir otra cosa que me dolió tremendamente a posteriori. Los propietarios se comprometieron conmigo y con el secretario de Estado en ese momento a que siempre vendría el resto de la colección aquí, e incluso lo que compraran a posteriori. Con el dinero que obtuvieron con la venta al Estado de nuestro Belén. Al marcharme yo, aquellos propietarios dejaron de tener contacto con el Museo Nacional de Escultura y desde aquí no se les buscó, no se les enardeció para decir, bueno, esa promesa tal, vamos a concretarla, porque hubiéramos tenido el Belén más escacharrante que en el mundo hubiera existido, ¿no? Acabó en Murcia aquel Belén. Y está enfrentado al Museo de Salcillo, y yo, con todos mis perdones para los colegas murcianos, pues no se le hizo un favor a Salcillo, precisamente de origen genovés, estableciendo una comparativa con la colección magnífica
de escultura napolitana que llegó en aquel momento a Murcia. Pero es un Belén que debería haber estado aquí en su totalidad. Hubiera sido lugar de peregrinaje absoluto para todo el mundo, obligado para todo el mundo venir aquí a ver ese Belén. No obstante, tenemos un gran Belén, con lo que ya el mundo del dolor, el mundo de la religión, así con mayúsculas, quedó diluido con la contemplación de nuestro Belén. La alegría, la espontaneidad, la diversidad, la fantasía de lo napolitano entró en el museo, ¿no? Después también dimos un giro al revalorizar la pintura. El museo tiene una colección importante tenía una colección ya importante de pintura, muchísima pintura, hay aquí cientos de obras de muy poca calidad, muchas de ellas, porque son producto de la desamortización de pintores locales y tal, a los que yo quiero mucho, debo decirlo también, y he dedicado mucho tiempo a ellos, pero piezas singulares también había, pero no se las valoraba, ¿no? El museo había perdido, hay que decirlo también, había perdido otro escaparate en la ciudad, que fue la Iglesia de la Pasión, la antigua Iglesia de la Pasión, que durante toda una serie de años y durante la dirección de doña Luisa García de Battenberg, pues se convirtió en una sección de este museo como museo de pintura del Museo Nacional de Escultura. Y eso se deshizo como un azucarillo en un momento determinado, no se luchó, se perdió y se metieron los cuadros en los almacenes, ¿no? Y no había presencia de pintura prácticamente en el Museo de Escultura. Entonces volvimos a rescatar la pintura y volvimos a enriquecer la colección y continuamos enriqueciendo la colección de pintura. Y por ejemplo, entre las obras importantísimas que se adquirieron, no solamente ese Antonio Moro que les he señalado, sino que se trajo un Pedro Berruguete de manual, es decir, de Ars Hispani, o sea, no de un Pedro Berruguete atribuido ni nada, no, un Pedro Berruguete que estaba en una colección particular barcelonesa, y ahí está el Pedro Berruguete, la Piedad. Se trajo también un Rubens, nada más y nada menos, pintado seguramente en Valladolid durante la estancia de Rubens en Valladolid, Heráclito y Demócrito, para recordar, para reavivar esa presencia de la corte entre nosotros en esta ciudad. Se trajo, eso solamente para decir esas pinturas, pero podemos decir otras muchísimas más, italianas, españolas, retratos de la corte, del conde duque de Olivares, de algunos personajes femeninos, etcétera, ¿no? Pero se trajo un calvario, se adquirió el calvario de Juan de Juni de Ciudad Rodrigo, ¿no? Una pieza de la que me siento orgullosísimo de haber tenido aquí, porque además completé el deseo de la antigua directora de esta casa, Eloísa García de Battenberg, ¿no? Que intentó en su momento adquirirlo. No fue posible, había una serie de intermediarios y yo logré, porque esto es otra historia, claro, es muy bonito hacer un catálogo de últimas adquisiciones y no decir cómo se adquieren las obras, porque eso es lo más importante. Se puede decir la teoría y otra cosa es la práctica, y la práctica es la verdad. Yo me tuve que quitar de encima a los intermediarios y hablar directamente con el marqués, con el propietario. Y entonces de este precio bajó a este precio. Y eso es lo que hay que hacer también. Hay que saber fajarse, hay que saber luchar y comprometerse, ¿no? Y eso es así se consiguió el Calvario de Ciudad Rodrigo. Se compró el retrato del emperador, que están viendo en pantalla, ¿no? Un retrato anónimo que no solamente tenemos obligación de comprar, sino también de estudiar las piezas que se compran, porque es nuestra obligación de darles paternidad, pero no una paternidad caprichosa, sino paternidad contrastada, aceptada, reconocida, etcétera, etcétera. Hay que estudiar esta pieza para acercarla más al posible autor, ¿no? Se compró la colección de toros y toreros, que yo pido al director en este momento que la saque inmediatamente antes de que nos la quiten. Estamos en ellos. Y fíjese lo que digo, y no se le olvide.
Costó muchísimo dinero y muchísimo trabajo, pero se consiguió. Es obra fundamental de la escultura española del 18, de finales del 18. La atribución que hice a José Cháez no ha sido rebatida, ha sido aceptada por todo el mundo. Amigo de la fiesta de toros, amigo de Goya, en fin, un personaje interesante, anatomista además, animalista además, ahí está presente. Se consiguió el sepulcro de don Diego de Avellaneda para completar el otro sepulcro del obispo de Tui. Se consiguió 2 retablos de Esteban de Rueda, la famosa escuela de toro de Zamora, pues está ya presente en el museo. Se consiguió un busto de Felipe II, un busto de la órbita de los Leoni, ¿no? Estas son algunas de las piezas que cambiaron radicalmente el museo. Se consiguió la integración de piezas en diferentes materiales. Ya no hablamos de madera, hablamos de distintos materiales. Hay metal, hay cera, hay yesos, hay piedra y hay madera. No, ya hablamos exclusivamente de escultura o pintura religiosas. Hablamos de pintura y escultura con mayúsculas, sin ningún calificativo, y abiertos a lo que venga. Abiertos a lo que... No estamos cerrados en el mundo del misticismo y de lo recoleto y de lo intimista. Estamos abiertos a la cultura en general, ¿no? A la cultura en general, a la cultura de la escultura y de la pintura y de las artes suntuarias. Objetos que deben estar presentes también en nuestra colección. No completé el levantamiento de depósitos que estaba previsto realizar, para traer obras singularísimas que no están en este momento en el museo y que deben de estar en este momento, deben estar ya en el museo. Pero claro, se deshizo, no sé si por motivos ideológicos o por qué motivos, se deshizo las salas que estaban destinadas a la presencia de la corte en nuestra ciudad, que hubiera sido otro de los atractivos de nuestro museo, con obras no solamente de escultura, sino de las distintas artes que están representadas, sin embargo, en nuestras colecciones y que pueden ir en aumento. Se consiguió un tapiz gigantesco de 6 metros por 4 metros, que ha sido estudiado recientemente por don Miguel Ángel Marcos, de la historia de Cartagena, un tapiz del 16, espléndido, que estuvo a punto de salir de España por un precio ridículo y que finalmente se adquirió. Incluso los propietarios se negaban ya a entregarlo porque se habían equivocado en el precio, etcétera, etcétera, pero se consiguió. Ha estado y está enrollado. Debe de exponerse, porque nos lo van a quitar. Estaba destinado a la sala de corte, porque la sala de corte es de tapices. Todo lo que se compraba tenía una finalidad, que algunas de esas finalidades fueron abortadas absurdamente. Una sala destinada a corte se convirtió en sala de estar. Y eso es lo que nunca he podido entender ni nunca ha sido explicado. Bien, vamos a ver unas cuantas imágenes y con esto termino. Vamos. Bueno, así estaba el museo en Santa Cruz, ¿no? Lo conocen de sobra, una especie de almacén con muy buen criterio, pero también es lo que impresionaba a los turistas, ¿no? A los visitantes y extranjeros y nacionales, y gracias a ese almacenamiento, otra sala, gracias a ese almacenamiento, pues consiguió hacerse camino el museo hasta convertirse en Museo Nacional. Llamo la atención sobre estas 2 imágenes de Rubete, que a mí me llama mucho la atención porque es que me recuerda el montaje montaje ultimísimo de una sala de este museo, Hemos vuelto hacia atrás, hacia los montajes, hemos vuelto a la exposición
de anticuarios, a la exposición de Feria de Antigüedades. Hay que recapacitar sobre esto, sobre varias salas, precisamente a partir de las que dejamos de actuar, se actuó un momento y luego se cambió a este tipo de montajes de columnas sueltas, de muestrario de elementos, de materiales, etcétera. Los materiales tienen que dialogar, no están todos los de mármol juntos, todos los de madera juntos, todos los de plata juntos, tienen que dialogar, ¿no? Bueno, aquí hay pintura y escultura. Tenemos que luchar porque el emparedamiento de Villebois-Bosschaert salga a la luz. Las 3 mejores pinturas del museo, una de ellas está emparedada, que la emparedé yo, y lo reconozco, por necesidad del montaje. Pero ya estamos fuera de esas necesidades, y debemos de recuperar la pintura para el Museo Nacional de Escultura también, mezclándola, si se quiere, con la pintura, ¿no? Pero aquí está visible. Esto es Santa Cruz, lo que hoy es la Galería de San Ambrosio, con ese ventanal superior de luz cenital y las pinturas. Bueno, llegamos a las 2 comparativas de San Gregorio. De un colegio pasó a otro, ¿no? Del 42 al 33 se cambia de colegio. Este es el antiguo patronato, y hay que recordar ahí 2 figuras capitales para la historia de este museo, una más que otra, Agapito y Revilla más que Cosío, pero ahí están las 2 presentes junto a Orueta, que es el del centro que da nombre al Museo Nacional de Escultura. Se cometieron alguna fechoría en la obra de rehabilitación de San Gregorio, como estirar esta arquería del siglo XVI, y tirar la bóveda de los sótanos del museo, de la sala de las azoteas, y se quiso hacer un salón desde la planta baja del museo hasta este techo, y finalmente no se hizo, naturalmente, porque hubiera sido un desastre para el museo, ¿no? Bueno, la historia de las adquisiciones, como les han dicho, no es nueva, ¿no? Arranca desde la desamortización, porque este es un museo de desamortización, pero al que hubo que cambiar poco a poco la orientación, ¿no? Nada más inaugurarse, pues se compran algunas obras, por ejemplo, el retablo, el sepulcro del obispo de Avellaneda, Luis de Tuy, y se cometió aquí también no un delito, porque era la necesidad, pero se taponó la entrada a San Pablo. San Gregorio, la capilla era una capilla de San Pablo. Y esto yo creo que yo no lo conoceré, pero ustedes sí. Algún día San Pablo revertirá al Museo Nacional de Escultura. Habrá que llegar a un convenio, el Ministerio tendrá que llegar a un convenio de culto, como iglesia de culto, pero el lugar de expansión de este museo es San Pablo. Es la enorme sacristía de San Pablo y el cuarto del Duque de Lerma, que está íntegro, adosado al crucero de San Pablo. Incluso yo propuse un guiño ya en mi época a los arquitectos que hicieron la rehabilitación, de crear como una abertura ficticia entre esta valla de separación entre San Gregorio y San Pablo, para dar el salto, ¿no? A través de ahí, a través de esa parte es por donde tenemos que entrar a San Pablo. Esta es una idea que ya en los años 40 se manejó por parte de un fraile dominico, nada más y nada menos, ¿no? O sea, no iba descaminado. Claro, la intención de él era la contraria, apoderarse de San Gregorio. pero ojo, los tiempos han cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado. Aquí tienen el origen de... Esto fue Sánchez Cantón, otro gran amante del Museo Nacional de Escultura, Orueta también, los que trajeron este sepulcro aquí del monasterio de San Leonardo en Soria, ¿no? Ahí estaban en el crucero y se instaló aquí, como ven ahí. Tal.
Bueno, la idea mía era llevarnos este sepulcro, quitarle de ahí y llevarle a San Benito el Viejo, con el otro, y colocarles en el crucero, de San Benito el Viejo. Y llevar el Villebois-Bosschaert como pieza fundamental de San Benito el Viejo. Esto merece otra reflexión, otra conferencia, aquí o donde sea, porque es bastante complicado si no se ven imágenes. Bueno, aquí están los depósitos que se hacen en ese momento cuando se crea Museo Nacional de Escultura, se traen las piezas fundamentales de Cristo yacente, que estaba negro, así le dejamos nosotros, en su color, ¿no? En su color. El Carmona, lo conocen ustedes. Algunas ya fueron de recuperación después de la guerra, como este Joly, procedente de Aragón. En la década del 59 al 67 se siguen adquiriendo algunas piezas, muy pocas, bajo el mandato de don Federico Battenberg. No había dinero para nada y bueno, se consiguieron algunas piezas tan interesantes como estas. Y en tiempos de doña Eloísa, pues que dura del 68 al 88, pues se compró un lote en el 71 de 25 obras de calidad muy irregular, también es cierto, de origen todo anticuariado, de alta época, como dicen los anticuarios, medievales, para tratar de completar la colección medieval. No se consiguió, y prueba es que de esa época pues están expuestas muy pocas piezas, alguna sí tan importante como ese sagrario, ¿no? Y la aportación más sobresaliente, por supuesto, ya se habrá contado ayer Miguel Ángel Marcos, pues es la adquisición de la colección Güell por parte del Ministerio, que empezó a cambiar ya la idea de que esto no es un museo local de Juni Berruguete y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y como el Prado tampoco es el Greco, Velázquez y Goya, ¿no? O sea, esto no son los tres. Aquí ya entran Martí de Montañez, entra Mesa, entra Mena, entran, aunque sean en piezas aisladas, la imagen ya ha cambiado. Este fue un momento capital para el museo que después, ¡pum!, bajó. Se produjo un bajo. Esta es la silla que les he dicho antes, que ingresó en el museo estando yo en el Prado en el año 92, la principal adquisición en ese momento, un momento que se dedicó sobre todo a la Semana Santa, a potenciar el museo como lugar de Semana Santa, etcétera, etcétera. Y alguna pieza singularísima como este nardo de un escultor napolitano que nos abre el camino también para seguir comprando escultura italiana vinculada a nuestros antiguos reinos napolitanos, a lo napolitano como miembro de la corona española, ¿no? Se adquiere en ese momento también, en tiempos de Doña Eloísa, se adquiere Villena, ahí lo tienen. Ya posteriormente se adquiere la Casa del Sol, aquí tienen las dimensiones de la Casa del Sol. Lo primero que hice fue llevarme a la brigada aquí y mandarla pegar unos cuantos golpes en la bóveda, en el techo de las salas, y aparecieron los artesonados que están ahí. Es decir, esta fue una compra que logré de la mano de José María Aznar, presidente del gobierno, con motivo de la inauguración de una exposición aquí. A la salida le dije: ¿tiene usted un momento? Sí, director, lo que quieras. Y yo: ¿podemos acercarnos 50 metros para que usted vea ese edificio por fuera? Y le llevé aquí a las puertas, estaría Manuel allí también, vamos a las puertas. ¿Y qué quieres decirme? Y le conté la historia. Esto lo van a vender los mercedarios, no sé si pedían 800 o 900 millones de pesetas, para convertirla en la iglesia en una sala de bodas y banquetes. Así, literal. Y finalmente pronunció las palabras claves, ¿no? Que se compre. Se acercó a los 5 minutos el de Hacienda de aquí y dice: dentro de unos días venimos aquí, el arquitecto de Hacienda y yo, a ver el edificio. Y a los pocos días tenía yo la llave de este edificio. Esas cosas se hacen así o no se hacen.
Y en Ciudad Rodrigo, los que no lo conozcan, pues se consiguió este palacio. El palacio que este es uno de los 3 patios que tiene. Es enorme, aquello es enorme, gigantesco. Pues gracias a un arquitecto que supo trabajar con nosotros maravillosamente, Paradinas, me acuerdo perfectamente de él y de su hijo, que eran los 2 arquitectos, se hizo una distribución de los espacios modélica como museo, como futuro museo, que luego no se inauguró como museo, solamente hicimos una exposición temporal allí, llevando otra vez el Calvario de Ciudad Rodrigo más otras piezas de Juni que se montaron allí. Luego ya se ha destinado a distintos fines, como sede de la Fundación Don Juan de Borbón, y ahora me parece que lo explota el ayuntamiento. Bueno, esa es la distribución de salas que hicimos en Villena como sala de exposiciones, ¿eh? Bueno, los almacenes, bueno, vamos a pasar rápido. Bueno, otras adquisiciones fueron los artesonados, ¿no? Los artesonados del museo que se rescataron. Vamos a terminar. Aquí lo tienen, salas, distintas salas. No estoy de acuerdo con este montaje de Gregorio Fernández de las piezas por el suelo, ni muchísimo menos. Los pasos fueron también otra de las recuperaciones. Las esculturas entraron hasta las de vestir en el museo, que no había ninguna pieza de vestir grande, importante. Pues aquí lo tienen vestido y desnudo el señor. Escultura alto medieval, escultura napolitana, escultura en cera, escultura en barro, pintura, el legado Echevarría, que puede dar una cantidad de juego tremendo por el contenido de ese museo, que dice, bueno, no tiene nada que ver con la escultura, pero tiene que ver con otras muchísimas actividades que puede hacer este museo de cabecera, el Museo Nacional. Toros y toreros, el Calvario de Juni, algún Gregorio Fernández que estaba en Argentina. Ahí está el otro sepulcro, que está en piezas, no está entero, lamentablemente, pero se puede reconstruir bastante bien, jugando con los 2, ¿ves? Ahí se estaba en el crucero de la iglesia, los trozos de este sepulcro, un detalle de ese sepulcro. Aquí está la pieza superior, que fue lo primero que se compró, el Bigarni, el Belén napolitano, el Alejo de Bahía, el Felipe II y el Carlos V. Los límites del museo no están en el 18 como estaban hasta ese momento, sino que pasan al 19, y empiezan a comprarse piezas también del 19, porque la idea se iba a completar con otra historia que no viene a cuento ahora a contar, el tapiz de Actium. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias.